Damos inicio a la presentación de nuestros expositores, abriendo estas con la exposición del capitán de navío en retiro, don Carlos Tromben Corbalán, y que lleva por título A 100 años del salvamento de la expedición de Shackleton por la Armada de Chile. El comandante Carlos Tromben es ingeniero naval mecánico, magíster en Ciencias de Ingeniería Aeronáutica de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Monterrey, California, Estados Unidos, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor de Filosofía en Historia Marítima de la Universidad de Exeter, Gran Bretaña. El comandante Tromben ha realizado una serie de artículos, revistas y libros, dentro de los cuales destacan el libro La Ingeniería Electrónica en la Armada de Chile y el libro La Corbeta Esmeralda. Actualmente, el comandante Tromben se desempeña como destacado investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada. Dejo con ustedes al capitán de navío en retiro, don Carlos Tromben Corbalán. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Es un agrado para mí estar en esta hermosa ciudad de Punta Arenas, de tan gratos recuerdos en general para todos los que alguna vez hemos estado en la Armada. En esta ocasión me voy a referir al salvamento de la expedición Shackleton por la Armada de Chile. Y vamos a ver algo del contexto en que ocurrieron estos hechos, la Armada de Chile de la época, las exploraciones de la Antártica, los personajes principales de esta historia, Sir Ernest Shackleton y el piloto segundo don Luis Pardo Villalón, algo sobre la escampavía Yelcho, el buque que protagonizó esta verdadera hazaña en la historia marítima mundial, el rescate y los sucesos posteriores y algunas breves conclusiones. Con posterioridad a la Guerra del Pacífico y a la Guerra Civil de 1891, hubo en la Armada un gran incremento de medios navales, de buques, y entre ellos algunos con una numerosa dotación y con una gran complejidad técnica que exigía una dotación de oficiales numerosa. Este gran incremento de las fuerzas navales se debía al problema limítrofe de la época con Argentina. Entonces se produce una carencia de oficiales que no es capaz de ser suplida por la escuela naval, y entonces la Marina debe empezar a contratar oficiales de Marina mercante que eran formados en escuelas que eran de la Armada, las escuelas náuticas de pilotines. Otro factor que tiene que ver con la historia que estamos presentando en este momento es la expansión institucional hacia el sur. La Armada, que había estado centrada durante la primera mitad del siglo XIX en Valparaíso, se expande a Talcahuano y a Magallanes. Desde antes de los años de la fundación de los respectivos apostaderos, pero la fecha de fundación de los apostaderos es 1895, no obstante, como digo, habían estado presentes la Armada mucho antes en las dos áreas, especialmente en esta. Otro factor que tiene relación con este asunto es la incorporación. Estos grandes buques exigían buques auxiliares, transportes, petroleros, escampavías, carboneros, pero también numerosos buques para realizar una enorme tarea hidrográfica aquí en esta zona. Y eso exigía de oficiales y que debían ser formados entonces los que faltaban a través de las escuelas náuticas de pilotines. En este cuadro hay un cuadro sinóptico con todas las exploraciones antárticas que se desarrollaron desde fines del siglo XIX, comienzos del XX. En negro, destacado, están las exploraciones que tienen que ver con nuestro tema. En primer lugar, menciono esta a cargo de Scott,
porque es la primera en que participó Shackleton. La exploración que él mismo hizo con un buque que se llamaba Nimrod y que llegó a 180 kilómetros del Polo Sur. Menciono la exploración de Roald Amundsen, que fue el primero en llegar al Polo Sur, y la de Scott, que la vamos a mencionar más adelante también, hasta llegar en 1914 a la expedición imperial transatlántica. Entonces es una época de grandes exploraciones a los últimos confines del conocimiento geográfico. Y en ella destaca una cierta rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania. No obstante, también Noruega, un país de gran raigambre marítima, participa activamente. ¿Qué lleva a estas exploraciones antárticas? En primer lugar, el interés científico. En la segunda mitad del siglo XIX había habido un progreso notable en todas las disciplinas científicas. En segundo lugar, lo que mencioné un poco anteriormente, la competencia entre los imperios y la mantención del prestigio. Explorar, descubrir, traía prestigio al país que tenía logros en esta materia. Y, ¿por qué no?, el estudio de posibles bases permanentes y de recursos naturales. Esto tiene que ver también con el llamado navalismo, esta competencia entre las grandes potencias por ser potencias marítimas, navales. La más notable, desde luego, es entre Gran Bretaña y Alemania, que fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial, por lo demás. Se produce entonces esta carrera por alcanzar logros concretos, como llegar hasta los polos, la última frontera del conocimiento humano en materia geográfica. Veamos algo de los personajes que van a participar en nuestra historia. En primer lugar, Sir Ernest Shackleton, que nació en 1874 en Kildare, en Irlanda. La familia era originaria realmente de Inglaterra, pero vivió mucho tiempo en Irlanda y finalmente volvió a Inglaterra, y realmente Shackleton hace sus primeros estudios en Inglaterra. A los 16 años entra como aprendiz a un buque mercante y visitó Chile por primera vez, llegando a través del Cabo de Horno. A los 20 años obtiene su licencia como piloto segundo y navega en diversos buques mercantes, hasta que en la Guerra de los Boers, esta guerra que se desarrolló en Sudáfrica entre 1899 y 1902, él navega como oficial de buques de transporte británico. Y ahí conoce a un oficial de ejército cuyo padre estaba organizando una expedición antártica, y de esa manera él llega al tema antártico, tema que siempre le había atraído por lo demás. Participa, como dijimos, en la expedición de Scott, que llegó a 858 kilómetros del Polo Sur, y es evacuado de la Antártica porque se enfermó. Se dice que eso le trajo una cierta animadversión con Scott, porque él quería permanecer en la Antártica. Más adelante, después de esta primera experiencia, se desempeñó como periodista y asesor de expediciones antárticas, y obtuvo entonces recursos para organizar su propia expedición en el Nimrod, que es la que llegó, como mencionaba anteriormente, a 180 kilómetros del Polo Sur. Ese es el Nimrod. Se transformó en una celebridad con esto y fue ordenado caballero del Imperio Británico. Se transformó en Sir Ernest Shackleton. Se dedicó posteriormente a dar conferencias y a obtener lo que era necesario para una nueva exploración, que son los recursos económicos. Eran exploraciones bastante caras. Organiza una nueva expedición, pero él sabía que Scott y Amundsen competían por llegar al Polo Sur. Entonces él estaba más atrasado y pensó que, dependiendo del resultado de estas expediciones, él le daría organización definitiva a la propia. Como sabemos, Amundsen alcanzó el Polo Sur el 14 de diciembre y Scott lo logró desafortunadamente 35 días después y murió junto a sus compañeros en el regreso de haber obtenido este gran logro. Así que la carrera por el Polo Sur fue ganada por Noruega.
Shackleton entonces organizó, digamos, en pleno conocimiento de que esto ya había sucedido y que no sería un logro llegar simplemente al Polo Sur, organizó una expedición destinada a salir desde Georgia del Sur, llegar al mar de Weddell, enseguida atravesar hasta el Polo Sur y llegar finalmente al mar de Ross, para lo cual previamente un buque habría creado una cadena de puntos de reabastecimiento y que sería el que lo extraería de la Antártica para volver al resto del mundo. Con este fin, entonces obtuvo financiamiento de fuentes privadas y gubernamentales. Seleccionó a 56 marinos y científicos de las más diversas nacionalidades, pero fundamentalmente del Imperio Británico. Habían ingleses, irlandeses, neozelandeses, en fin. Los dividió en dos grupos iguales, uno para el Endurance, que lo vemos ahí zarpando de Buenos Aires, y el Aurora, que era el buque que lo iba a recoger en el mar de Ross. Pese al comienzo de la Primera Guerra Mundial, se inició la expedición transantártica, la expedición imperial transantártica en agosto de 1914, o sea, justo cuando estaba empezando la Primera Guerra Mundial. Shackleton ofreció al gobierno británico suspender la expedición y entregar sus medios al esfuerzo de guerra, pero el gobierno no lo aceptó porque en esa época se pensaba que la Primera Guerra Mundial iba a ser una guerra corta. Se decía, en Navidad, empezó en agosto, en Navidad nuestros soldados estarán de vuelta en casa. No fue así, como todos sabemos, la guerra se alargó por 4 años y la expedición siguió su curso. En la época que, después vamos a ver la cronología de la expedición, hay 2 hechos de guerra que sucedieron justamente en esta zona, en el sur de Sudamérica. El combate de Coronel, el 1 de noviembre de 1914, y el de las Malvinas, poco tiempo después, el 8 de diciembre de 1914. Pero no se toparon, no hubo ninguna influencia justa, con el Endurance que andaba en el área. Bueno, la expedición llegó a Buenos Aires, embarcó los reabastecimientos, un polizonte, alguien se coló a bordo del buque y el hombre sobrevivió a todas las aventuras y desventuras de Shackleton y llegó a las islas Georgia, South Georgia, donde ese fue el último punto de contacto y las últimas noticias, algo atrasadas, que recibieron de la guerra en curso. Y zarparon el 5 de diciembre, es decir, 3 días antes que se desarrollara la batalla en las Malvinas, el combate naval en las Malvinas. Comenzaron a avanzar hacia el sur y ya al segundo día encontraron Pacáez, la banquisa, superficie del mar congelada. Siguieron avanzando, el Pacáez se hizo severo y finalmente el 18 de enero de 1915 el Endurance ya quedó atrapado entre los hielos y empezó a derivar con el Pacáez hacia el norte hasta que el 27 de octubre, bastante después, 8 meses, 10 meses después de haber quedado atrapado, el buque es aplastado y debe ser abandonado. Y se deben llevar a tierra entonces, en primer lugar, las embarcaciones, los víveres, en fin, todo el material científico que habían logrado rescatar, y organizaron entonces un campamento en el hielo y siguieron derivando. El 21 de noviembre el buque se hundió definitivamente, desapareció de la superficie, y con los hielos más fragmentados empezaron a navegar hacia el norte, hasta que fueron quedando en témpanos. Llegó un momento que estos témpanos se fueron achicando y tuvieron que recoger lo más indispensable y embarcarse en 3 botes, en los 3 botes que tenía el Endurance, para dirigirse a la isla Elefante. De la isla Elefante, Shackleton se dio cuenta que no podrían sobrevivir largo tiempo ahí y no era una isla muy frecuentada,
y por lo tanto decidió ir con 5 de sus hombres en busca de ayuda a la South Georgia de nuevo. Eso es lo que vamos a ver más adelante para dejar aquí y continuar con la biografía de Shackleton. Después del rescate, en 1921, organizó una nueva expedición, ahora con la fama alcanzada, no tuvo problemas en obtener los recursos, pero no logró llegar a la Antártica porque falleció en South Georgia de un problema cardíaco, el 5 de enero de 1922. El piloto Pardo, don Luis Pardo Villalón, nació el 20 de septiembre del 82 en Santiago, hijo de don Fernando Pardo Tagle, que había sido un oficial de caballería en el ejército de Chile durante la Guerra del Pacífico, y su abuelo también había participado en la Guerra de la Independencia. Así que tenía un ancestro militar, el piloto Pardo. El 20 de julio ingresó a la Escuela Náutica de Pilotines, que mantenía la Armada a bordo de la corbeta Aptao. Es la vieja corbeta Aptao de la Guerra del Pacífico, nada menos. Y que estaba fondeada en Coquimbo. Y entonces egresó como piloto tercero el 9 de octubre de 1903, efectuó un viaje de instrucción en un velero mercante a Europa. La Armada contrataba plazas en estos buques para que los egresados de la Escuela de Pilotines pudieran hacer su práctica. El 27 de junio de 1906 ingresó a la Escuela de Pilotín, a la Armada, y contrajo matrimonio con doña Elvira Laura Ruiz Gaspar, y de este matrimonio tuvo 3 hijos, 2 de los cuales, los mayores, fueron oficiales de la Fuerza Aérea, y una hija. Entre nosotros se encuentra el siguiente expositor, el embajador Pardo, que es hijo mayor del piloto Pardo, oficial de la Fuerza Aérea. El piloto Pardo, ya ascendido a piloto segundo, sirvió en diversos escampavías y además estuvo embarcado en los transportes Maipo, Rancagua y Casma, en el crucero Rasuris y en el acorazado Prat. Su primer mando fue en el Yañas en 1912 y en 1915. De manera que era un hombre que tenía experiencia en navegación en esta zona. Se adelantó. Con motivo del rescate, que vamos a ver a continuación, fue ascendido a piloto primero el 7 de septiembre de 1916. A comienzos del año siguiente, regresó a Valparaíso como comandante de los transportes, que estaban en calidad de pontones en ese puerto. Después fue transbordado al Angamo, y en el Angamo fue a Estados Unidos a acompañar la navegación de los 6 submarinos H, que son los primeros que tuvo la Armada de Chile, y debieron enfrentar un gran temporal en el Cabo Hatteras. En junio de 1919 se acogió a retiro y fue nombrado cónsul de Chile en Liverpool, cargo que sirvió por 2 años hasta que, por motivos familiares, debió regresar a Chile. En ese periodo estuvo en contacto con la viuda de Shackleton y con los náufragos que vivían en Inglaterra. Asistió a la Exposición Polar de Londres de 1930 y 2 años después a la inauguración de la estatua de Shackleton, que está en los muros de la Royal Geographical Society en Londres. Falleció en Santiago el 21 de febrero de 1935 con tan solo 53 años de edad. El Yelcho, o la Yelcho, la escampavía Yelcho, construido en Glasgow, Escocia, en 1906 para una sociedad ganadera que la vendió a la Armada en 1908. Era un buque de solamente 120 pies de eslora, 36,5 metros largo, 23 pies de manga, ancho, 7 metros, 10 nudos apenas,
18,5 kilómetros por hora, y fue sometido poco antes de hacer el rescate a Carena, aquí en Punta Arenas, en el astillero de Bonasich y compañía, y además a una recorrida a su sistema de propulsión y su casco a cargo del personal del arsenal que existía aquí en Punta Arenas. El sistema de propulsión consistía en una máquina a vapor, una máquina recíproca a vapor del tipo compound, que era accionada por vapor a 120 libras por pulgada cuadrada, que arrastraba una única hélice. La potencia nominal era solo 64 HP, la real o efectiva era de 300, usaba carbón como combustible, y en la época de la expedición, es decir, en la época del rescate de Shackleton, no carecía de alumbrado eléctrico, de comunicaciones radiales y de calefacción. El hecho que fuera un buque de una sola hélice es un peligro, es un riesgo, no un peligro para navegar entre hielo. Pero eso es lo que había y con eso se hizo el rescate. El buque además era de casco metálico, pero no tenía doble fondo, también muy necesario para una operación de este tipo. Era de borda baja, en el convés y la toldilla, y estas eran importantes limitaciones, como dijimos, para lo que se deseaba hacer. Bueno, en 1945 el buque fue redestinado a transbordador de la isla de la escuela de Grumetes, que estaba situada en la isla Quiriquina. La proa del Yelcho estuvo inicialmente aquí en Punta Arenas, fue trasladada a Puerto Williams, y entiendo que en este momento está en el proceso inverso de traslado nuevamente a Punta Arenas para quedar como testimonio de este hecho, esta hazaña realmente protagonizada con esta pequeña unidad. Bueno, veamos ahora, volvamos a nuestro relato, qué sucedió después de la llegada a la isla Elefante. Como anticipamos, Shackleton con 5 hombres se fueron en este pequeño bote que se llamaba James Caird, por el nombre de uno de los donantes para esta expedición, y navegó entre el 24 de abril del 16 hasta el 10 de mayo, es decir, como 16 días, en un mar tormentoso, terrible, pero finalmente llegó a la isla Georgia del Sur. Sobrevivieron a esta experiencia, eran navegantes avesados, y desgraciadamente arribaron al lado equivocado de la isla, no porque quisieran, sino que porque es lo que pudieron hacer con los medios que contaban, y debieron atravesar entonces, se me desplazó la línea verde, en realidad debieron desplazarse, ellos querían llegar a Great Viken, pero llegaron a Husvik, atravesando un cordón montañoso en condiciones bastante duras, después de esta dura travesía a través del mar. Es realmente una hazaña el logro de Shackleton y uno de sus compañeros, porque los otros quedaron con el bote donde habían desembarcado. Lo primero que hizo entonces Shackleton es pedirle a los bayoneros noruegos que enviaran una embarcación a rescatar al bote y a los restantes navegantes que habían quedado ahí, cosa que se logró. Una vez en la South Georgia, Shackleton arrendó un buque que se llamaba el Southern Sky, que era un ballenero de 206 toneladas de registro de propulsión a vapor, y que debió ser puesto en servicio porque no era época de caza de ballenas en ese momento. Y con él se fue en busca de sus compañeros a la isla Elefante, pero logró llegar solamente a 75 millas náuticas, 139 kilómetros, porque el pack ice le impidió acercarse más. No volvió a la South Georgia, sino que se fue a las Islas Malvinas, donde había mejores medios de comunicaciones, y a través del telégrafo pidió ayuda
y la obtuvo del gobierno uruguayo, que envió un buque que se llamaba el Instituto Pesquero número 1, que vino a cargo de oficiales de Marina, de la Marina uruguaya, y que zarpó de Montevideo, recogió a Shackleton en las Malvinas y se dirigió a la isla Elefante, pero nuevamente no lograron rescatar porque el pack ice a 45 kilómetros les impidió avanzar. Entonces Shackleton, después de este nuevo fracaso, se quedó en las Islas Falkland, donde el comandante del crucero HMS Glasgow le ofreció ir a rescatar a sus compañeros que habían quedado en la isla Elefante, pero obviamente tenía que pedir permiso al almirantazgo y el almirantazgo se lo denegó. Evidentemente pesó sobre esta decisión la situación de guerra que se vivía en ese momento. Entonces lo que hizo Shackleton es venirse en un buque mercante desde las Malvinas a Punta Arenas y conoció al almirante don Joaquín Muñoz Hurtado, que venía de Europa a hacerse cargo de la Dirección General de la Armada, que era el cargo más alto institucional. En Punta Arenas, la colonia británica lo ayuda materialmente a arrendar la goleta Emma para intentar nuevamente el rescate. Era una goleta de solo 70 toneladas que tenía un motor auxiliar diésel y que tenía 33 largos años de servicio. Bueno, con eso intentó Shackleton su tercer intento, zarpó de Punta Arenas a remolque del Yelcho, que iba a cargo del piloto Miranda. Se fue por los canales fueguinos tratando de salir por el Beagle para intentar su rescate. Iba a remolque para ahorrar combustible, porque el buque no tenía una gran autonomía, era más bien más un velero que un buque de propulsión mecánica. Bueno, el mal tiempo les impidió esa ruta y entonces debieron regresar y salir al Atlántico por la boca oriental del Estrecho de Magallanes para dirigirse a la isla de Elefantes, pero el Yelcho lo pudo acompañar solamente hasta la isla de los Estados porque experimentó fallas de máquinas y debió regresar, pero le transbordó al piloto Romero. Piloto Romero entonces se embarcó en la Emma y se fue con Shackleton en procura de la isla de Elefante. El 21 de julio nuevamente avistaron el pack ice, hicieron varios intentos de acercamiento y nuevamente no pudieron llegar sino hasta 185 kilómetros de su destino, debiendo abandonar los esfuerzos el 23 de julio para regresar a las Falkland. En las Falkland, Shackleton supo que el gobierno británico estaba dispuesto a enviar el Discovery, que era un buque de exploración antártica, pero solamente en septiembre, lo que él consideró que era excesivo, que sus compañeros no iban a sobrevivir tanto tiempo, y por eso resolvió solicitar ayuda a la Armada de Chile para regresar en primer lugar con la Emma a remolque a Punta Arenas y enseguida poder intentar el rescate. El director general de la Armada, el vicealmirante Joaquín Muñoz Hurtado, autorizó al apostadero naval de Magallanes a enviar a la Yelcho a cumplir esta tarea. Para esta misión, la superioridad de aquí, de la zona, designó al piloto Luis Pardo Villalón para asumir el mando de la Yelcho, ya que era el comandante de la Llana. En realidad, esto había sucedido un poco antes para el remolque, quien reunió una tripulación en la cual él se llevó algunos voluntarios de su propio buque, de la escampavía Yáñez. Al recibir la misión, Pardo escribió a su padre: la obra es grande, pero nada me arredra. Soy chileno. Dos condiciones me hacen afrontar dichos peligros: salvar a los exploradores y darle renombre a mi patria. Si fracaso y muero, usted cuidará de mi Laura y de mis hijos, que quedarán desamparados sin más apoyo que el suyo. Si salgo avante, habré cumplido con mi deber humanitario como marino y como chileno. Cuando usted esté leyendo esta carta, o su hijo ha muerto o ha llegado con los náufragos a Punta Arenas.
Solo no volveré. El piloto León Aguirre Romero, que lo secundó en esta misión, había participado, como dije, en la EMA y fue transbordado desde al Yelcho. Era un oficial de excelentes características personales que había estado en la misma escuela con el piloto Pardo y en la misma época, pero tenía un grado menor porque él navegó muchos años más en la Marina Mercante que en la Marina de Guerra. Bueno, el 7 de agosto se inició el remolque de la EMA por el Yelcho, y después de una difícil navegación hacia Punta Arenas, por cortes en el remolque, por el mal tiempo, arriban el 14 de agosto. Tanto la navegación hacia la isla Elefante con el piloto Romero a bordo de la EMA y la exitosa maniobra de remolque de esa gauleta por parte de la escampavía Yelcho al mando de Pardo, con el viento en contra y en medio de condiciones de mar bastante duras, evidenciando ante los ojos de Shackleton la capacidad profesional tanto del piloto Pardo como del piloto Romero. Y esto lo hizo confiar en que el tercer intento tendría éxito. El cuarto intento. El cuarto intento entonces nuevamente se inició desde Punta Arenas. Ahora sí que el Yelcho pudo navegar sin problema por los canales fueguinos. Y se inició el viaje el 25 de agosto con Shackleton y 2 de sus hombres a bordo, con el fin de realizar el rescate. El pequeño escampavía recorrió el canal Magdalena, pasó la noche en uno de sus fondeaderos entre el 25 y el 26 de agosto para ingresar por el brazo noreste en demanda de Ushuaia, donde pernoctaron otra noche, la del 26 al 27 de agosto, zarpando con las primeras luces hacia la isla Picton, donde la Armada mantenía una estación de reaprovisionamiento de carbón. Ahí se reaprovisionaron de carbón y se dirigieron a la etapa final del rescate, hacia la isla Elefante. La faena de carbón terminó el 28 de agosto y zarparon inmediatamente en buenas condiciones meteorológicas, excepcionalmente buenas al comienzo, hasta que al día siguiente pudieron hacer observaciones astronómicas que le permitieron corregir su posición y el rumbo, pero ya se habían avistado témpanos a las 17 horas del martes 29, en que el buque además ingresó a una zona de niebla. O sea, esta etapa del viaje no tuvo tanto problema de mal tiempo, de temporales, pero sí de muy baja visibilidad en medio de los témpanos. En un buque, desde luego, el radar no se había inventado, ni ningún otro medio apropiado para este fin. Esto se fue agravando cuando el pequeño buque auxiliar estaba a 150 millas de su destino, con lo cual la navegación se tornó altamente peligrosa e incluso la velocidad debió reducirse a 3 nudos. El recorrido final fue hacia el Cabo Wild, que era donde estaban los náufragos. El miércoles 30 hubo una mejoría en la visibilidad y se pudo ver nuevamente el horizonte, lo que permitió aumentar el andar, y entonces el buque empezó a aproximarse, afrontando siempre el peligro de los hielos, de los témpanos y de las rompientes. La carta que tenía una carta antiquísima, de mala calidad, así que fue una navegación bastante peligrosa. A las 10:30 de este día, del día miércoles 30, el Yelcho comenzó el reconocimiento de la isla y 2 horas después llegó a la cercanía del lugar donde estaban los náufragos, como dijimos, en el Cabo Wild. Al asomarse uno de los náufragos del refugio donde estaban, el refugio consistía en las embarcaciones invertidas, colocadas sobre unas bases de piedra y cubiertas con las lonas que habían rescatado del Endurance. Uno de ellos estaba afuera y vio la silueta de un buque. A su grito acudieron el resto de sus compañeros al ver cómo se aproximaba un
un buque enarbolando el pabellón chileno. Desde el buque se observaron los náufragos a las 13:30 y poco después se escucharon sus gritos. No tardó entonces en desprenderse una chalupa del escampavía llevando a Shackleton y uno de sus compañeros y 4 bogas, y el encuentro entonces fue de gran emotividad. Lo primero que quiso saber Shackleton era si estaban todos, y estaban todos, ninguno había fallecido, aunque el polizón estaba gravemente enfermo de gangrena en los pies. Y entonces fueron embarcados en la chalupa y rescatados en 2 grupos, incluyendo las posesiones más valiosas, que era el material científico y las fotografías y películas que se salvaron. Hay una gran película de la situación del Endurance en los hielos, muy buena, tomada por este fotógrafo y camarógrafo australiano que llevaba la expedición. Aquí está las anotaciones del bitácora, que narran más o menos lo que dijimos, así que no vamos a repetir, pero muestra el sobrio lenguaje con que el piloto Romero, que era el que llevaba el bitácora, hace las anotaciones sobre la etapa esta crucial del rescate, con este sobrio lenguaje naval. El regreso se inició de inmediato, no esperaron un minuto que los expedicionarios náufragos estuvieran a bordo para zarpar antes de que volviese a formarse el Pacayes. Y el viaje ahora de vuelta fue también en muy malas condiciones de visibilidad. El día 31 las condiciones de mar empeoraron con periodos de nieve y de muy baja visibilidad. La intención de Pardo era ingresar por el Beagle, pero las condiciones de mar eran tan malas que tuvo que hacer esta larga navegación por el Atlántico en muy malas condiciones y trató de mandar un mensaje telegráfico anunciando el éxito de su misión desde el faro en Punta Dungeness, pero no pudo mandar una embarcación a tierra, era demasiado peligroso por las condiciones que estaban, y solo pudo hacerlo ya en una estación ganadera que había cerca de Punta Arenas, y finalmente llegaron a Punta Arenas a las 11:30 del día lunes 4 de septiembre, después de 9 días de navegación en muy difíciles condiciones, como hemos dicho, dadas las características del buque. O sea, hay que contrastar las condiciones que operaron con la capacidad del buque. El piloto León Aguirre señala que Pardo solamente se iba a dormir de día cuando no había neblina y la navegación no ofrecía peligro. Pardo señalaría que el mayor riesgo que corrió al navegar en condiciones de niebla fue navegar en condiciones de niebla en medio de los témpanos y en aguas sin cartografía. El arribo de la Yelcho a Punta Arenas atrajo una multitud. Se tocaron las sirenas de los bomberos, la ciudad se volcó a ver la llegada de los náufragos rescatados y, ¿por qué no?, de la tripulación que había logrado este enorme éxito. El éxito alcanzado por la Armada después de estos 3 frustrados intentos anteriores despertó el entusiasmo nacional e internacional, causando que la noticia se propagara a través del telégrafo, el medio de comunicación más rápido de la época, y apareciera entonces las portadas de los principales medios de prensa mundiales. Aquí vemos a Pardo, al comandante en jefe del apostadero, a Shackleton, uno de sus compañeros, el cónsul británico en Punta Arenas, el gobernador marítimo, el piloto Pardo y un miembro de la colectividad británica en la ciudad, caminando por el muelle. Aquí vemos la muchedumbre que los esperaba. Esta es una foto muy conocida de Pardo con Shackleton y con el resto de los náufragos aquí en la ciudad de Punta Arenas.
Los expedicionarios entonces fueron recibidos por las autoridades locales, luego vinieron festejos, la acogida de los náufragos de parte de familias locales. Muchas familias se llevaron a los náufragos a su casa para atenderlo, para que se repusieran de estos años que estuvieron en condiciones muy difíciles. Y Shackleton envió entonces una nota de agradecimiento al director general de la Armada, la cual fue contestada por el almirante Muñoz, diciendo que esta institución había recibido la noticia del rescate como si hubiera sido de sus propios miembros. También expresó su sentimiento en una entrevista periodística, Shackleton, donde señaló: mi admiración es grande por la Marina de ustedes, a cuyos esfuerzos se debe el salvamento de mis compañeros. Doy a ustedes las gracias en su nombre y en el mío propio y en el de Inglaterra. Al día siguiente de su recalada, Pardo cumplió con su obligación de entregar su parte de viaje, destacando que la misión llegó a feliz término gracias a la colaboración de toda su dotación. El comandante en jefe del apostadero, al elevar en parte a la Dirección General de la Armada, propuso ascender a Pardo, que por lo demás ya ocupaba el primer lugar en su grado en el escalafón. Mientras todo esto sucedía, la noticia seguía siendo objeto de titulares en diversos medios. En esta misma fecha en que sucedía todo esto, del ascenso de Pardo, el director general de la Armada decidió contratar al piloto Romero, es decir, no contratarlo, sino que incorporarlo al escalafón de piloto, porque hasta ese momento era un oficial a contrata. La prensa siguió publicando numerosos relatos de las operaciones de rescate en todos los diarios nacionales de aquí, locales y de diversas ciudades del país, y esto ha sido objeto de un profundo estudio de parte de Consuelo León, un análisis crítico de cómo actuó la prensa en aquella época. Shackleton deseaba agradecer personalmente a las autoridades nacionales el apoyo prestado, y con este fin la superioridad autorizó a que la escampañía Yelcho, con la dotación que había efectuado el rescate y con algunos de los náufragos, porque otros habían regresado directamente a Gran Bretaña en buques mercantes, vinieran al centro del país, a Valparaíso. El arribo de la escampañía Yelcho con empavesado completo se produjo el 27 de septiembre de 1916, recibiendo una gran recepción. En Valparaíso estaba toda la escuadra, los buques con sus dotaciones formadas en cubierta y con los buques surtos en la bahía accionando, haciendo sonar pitos y sirenas, en una escena de indescriptible regocijo. Al igual que en Punta Arenas, los expedicionarios encabezados por Shackleton y la dotación del Yelcho fueron objeto de grandes demostraciones, desde luego con su recién ascendido comandante Luis Pardo, por parte de las autoridades locales y las sociedades representativas del mundo porteño. Una logia masónica local recibió a Shackleton, Pardo y a otros dos expedicionarios que pertenecían a dicha orden. Enseguida viajaron a Santiago, donde fueron recibidos por el presidente de la República, don Juan Luis Sanfuentes, en audiencia a Shackleton y Pardo. Finalmente, los expedicionarios rescatados empezaron a embarcarse en el ferrocarril trasandino para dirigirse a Buenos Aires y de ahí a Gran Bretaña, mientras el piloto Pardo regresaba con su buque a Talcahuano a meterlo a reparaciones. Aquí muestro las portadas de dos libros que a mí me parecen importantes, dos libros chilenos. Hay innumerables libros publicados en Gran Bretaña y en Chile también, pero estos dos me parecen muy interesantes. Este es de Alfonso Filippi, del capitán de navío Alfonso Filippi, que contiene muchos datos y una gran iconografía. Y este es el libro de Consuelo León con el análisis de las fuentes periodísticas, que es muy importante para el tema.
El recuerdo de Pardo y sus hombres fue desapareciendo con el tiempo de los relatos publicados especialmente en el extranjero, opacado por Shackleton, que era un hombre muy hábil en el manejo de las comunicaciones. Y esto tiene una explicación porque él tenía que recaudar recursos para una nueva expedición antártica. Finalmente, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo narrado. La historia relatada permite concluir que ella constituye una lección de liderazgo, en primer término de Shackleton, que seleccionó cuidadosamente a su gente y la condujo a través de difíciles circunstancias. Luego, en la isla Elefante, debió tomar una decisión trascendental, como fue tomar el mejor de los botes y con 5 compañeros intentar llegar hasta las islas Georgia, dejando al resto bajo el liderazgo de su segundo, Frank Wild. Por la parte chilena también hay una demostración de liderazgo. En la navegación en la goleta Emma, Shackleton pudo apreciar, como dije, las cualidades del piloto Aguirre, embarcado voluntariamente en dicha goleta. También en el remolque de la goleta desde las Islas Malvinas a Punta Arenas, Shackleton pudo conocer la calidad profesional del piloto Pardo como comandante de la Yelcho. Pardo conocía el riesgo de ir a la isla Elefante en la Yelcho porque tenía una amplia experiencia en aguas australes. Por su parte, el piloto Aguirre había vivido la experiencia de acercarse a la isla Elefante a bordo de la EMA. Pardo no vaciló y pidió voluntarios para completar su dotación. Se hizo a la mar y aprovechó hábilmente las condiciones de mar, viento y hielo para hacer el rescate y salir rápidamente de regreso, liderando una nueva formación del Pacáis. En los relatos de los acontecimientos que se han publicado, tampoco había un reconocimiento explícito al alto mando de la época. El director general de la Armada debió adoptar una difícil decisión y riesgosa además, confiando en la capacidad de los hombres que la institución había designado para servir en la región de Magallanes, mientras que el comandante del apostadero naval debió resolver algunos asuntos internos y algunos trasbordos. El resultado confirmó lo acertado de las decisiones adoptadas. El rescate efectuado por la Armada de Chile es realmente una hazaña en la época y circunstancias en que se realizaron. La Armada, a pesar de cierto olvido del piloto Pardo, la Armada, sin embargo, no lo olvidó y dio el nombre de uno de sus buques, un buque antártico muy conocido allí en Punta Arenas, justamente el piloto Pardo, y hoy día hay un nuevo piloto Pardo navegando en la Armada de Chile. También el busto de Pardo fue colocado en la Punta Wild, en la isla de Elefante, durante la expedición antártica 87-88. Y réplicas de este monumento existen en la base Pratt y en la base Presidente Frey. Y además este busto está reconocido como monumento histórico de la Antártica por el Secretariado del Tratado Antártico. Finalmente, se puede decir que el rescate efectuado por la Armada de Chile en la expedición Shackleton es un hito de gran importancia porque es el punto de partida de la presencia del Estado chileno en la Antártica, la que será reforzada posteriormente con la fundación de la base Pratt y más adelante con las bases del resto de las Fuerzas Armadas y del Instituto Antártico Chileno, junto a innumerables viajes de buques y aeronaves en cumplimiento de tareas propias y derivadas de acuerdos internacionales. Muchas gracias.